Dice la palabra de Dios, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El tema de hoy en las Esperanza de Vida se llama Espera un poco más. Hay una parte interesante en la palabra de Dios, ahorita en lo que estamos leyendo en Primera de Samuel, y quiero hacer referencia al siguiente punto. Dice el versículo 8, y él esperó 7 días. ¿Estamos hablando de quién? De Saúl. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le estaba desertando. Los soldados se le estaban yendo a Saúl. Entonces dijo Saúl: traigan holocausto y ofrendas de paz. Pero hay una parte aquí muy interesante. Dice: cuando él acababa de ofrecer el holocausto, era Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl le responde: vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Aquí hay una parte muy interesante y es relevante que podamos estudiar los tiempos de las frases. Aquí lo que está sucediendo con Saúl es que no esperó completamente los 7 días que Samuel le dijo que llegaría. Es decir, Samuel no está llegando fuera de tiempo, pero Saúl se desesperó, porque dice la palabra de Dios que se le estaban desertando los soldados. Ahora, en el versículo 5, te voy a explicar el por qué Saúl estaba tan nervioso, por qué estaba desesperado. Fíjate que lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Eran 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. ¿Tú sabes cuántos hombres tenía Saúl consigo? ¿No? Ahí vamos. Vamos al versículo 15. Levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las alijadas.
Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en su mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Fíjate, aquí hay un tema muy interesante. Saúl tenía 3,000 hombres. 1,000 se quedaron con Jonathan y 2,000 se los quedó él. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la indicación de Samuel era que tenían que esperar 7 días a que él llegara. Eran 7 días los únicos que él tenía que esperar. Sin embargo, el día 7 todavía no finalizaba. Y como se le estaban yendo todos los hombres a Saúl, de los 2,000 hombres que él tenía, porque 1,000 los tenía Jonathan, de esos 2,000 hombres le quedaron solamente 600 hombres. Sin embargo, Iglesia Esperanza de Vida, ¿podrías recordar qué pasó con Gedeón? Lo mismo. Sin embargo, fue indicación del Señor el que Gedeón se deshiciera de tantos soldados. ¿Recuerdas contra cuántos hombres tenía que pelear Gedeón? 132,000 hombres. Fíjate, si estudiáramos el libro de Samuel, después de los jueces, el pueblo de Israel el pueblo de Israel le pide al Señor un rey. Le dicen a Samuel, queremos un rey, así como lo tienen las otras naciones. Y entonces Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti, no te están menospreciando a ti, al que están menospreciando es a quién, a Dios. ¿Sí? Entonces les dice, no te preocupes, haremos tal cual el pueblo pide, les daremos un rey conforme a todas las naciones. Y entonces lo que hace Dios es darle la indicación a Samuel de buscar un hombre conforme a las naciones. Y dice la palabra de Dios que encuentran a un hombre descendiente de los benjaminitas, un hombre muy alto, dice la palabra de Dios que era un hombre a donde la mayoría de los hombres de los israelitas le llegaban al hombro. Era un hombre grande, sí, de buen parecer, y Dios lo escoge y lo unge para rey. Sin embargo, escúchame, Iglesia Esperanza de Vida, este hombre, literal, conforme a todas las naciones, cometió un grave error conforme a todos los demás reyes, igual que todos los demás reyes de todas las naciones. Fue un hombre que se desesperó, fue un hombre que no aprendió a esperar, fue un hombre impaciente, ¿sí? Porque si hiciéramos un estudio, no lo hice, ¿no? Pero si hiciéramos un estudio de cuánto tiempo pasó de Gedeón al reinado de Saúl, yo creo que no fue muchas generaciones. No lo estudié, cabe mencionarlo, pero por lo menos estoy seguro que más de 100 años no pasaron. Sin embargo, es importante que tú y yo podamos entender, el pueblo israelita estudiaba bien la ley de Moisés. El pueblo de Israel estudiaba bien la palabra de Dios. ¿Tú crees que Saúl, siendo del pueblo de Israel, no conocía la historia de Gedeón? ¿Tú crees que Saúl desconocía todos los milagros que habían sucedido con Gedeón? ¿Tú crees que lo desconocía? No lo desconocía. El pueblo de Israel se distingue, se cataloga por ser un pueblo muy estudiado de la ley, de la palabra. Y obviamente en aquellos tiempos no existía la Biblia, pero sí decía la palabra de Dios que los padres se lo tenían que compartir a los hijos, lo tenían que meditar y lo tenían que tener muy presente. Por lo tanto, Saúl sí conocía la historia de Gedeón. Fíjate, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel que los filisteos tenían 30,000 carros. Si no me equivoco, los carros cargan con 2 hombres cada carro. Y dice 6,000 hombres de a caballo. Entonces estamos hablando de cuántos soldados por parte de los filisteos. 66,000 hombres. ¿Contra cuántos que tenía Saúl? 600 hombres. Sin embargo, si nos remontáramos al libro de los jueces, ¿cuántos hombres pelearon contra 132,000? En el libro con respecto a la historia de Gedeón. 300 hombres contra 132,000 hombres.
¿Tú crees que no la tenía más sencilla Saúl que nuestro querido Gedeón? Era mucho menos. Era la mitad de los soldados con los que se tenían que enfrentar y el doble de soldados con los que contaba Saúl comparado con Gedeón. Eso significa que tenía el 25% más, más bien dicho, el 400% más de probabilidad de que Saúl venciera a los filisteos. ¿Sí, sí estamos de acuerdo con los números? ¿Sí? Porque estamos hablando que es la mitad de hombres los que tenían los filisteos y el doble de hombres de los que tenía Gedeón para pelear. Entonces estamos hablando de un 400% de probabilidad. Es decir, Iglesia Esperanza de Vida. Aquí lo único que tenía que hacer Saúl era esperar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Samuel que exactamente mientras estaba terminando de ofrecer holocausto, Saúl va llegando a Samuel. Pero Samuel llega en el tiempo correcto. Samuel llega dentro de los 7 días. Samuel no llega fuera de tiempo. Lo que sucede es que Saúl se desesperó y por eso el tema de hoy. Fíjate lo que dice la consecuencia. En Samuel capítulo 13, versículo 13, te has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sabes cuántos años llevaba reinando Saúl cuando sucedió esto? 2 años. Su reinado le duró 2 años. Y lo único que tenía que hacer Saúl era esperar. Lo único que tenía que hacer Saúl era mirar las piedras monumentales y recordar que Dios había abierto el Mar Rojo, que Dios había abierto el río Jordán para que el pueblo de Israel lo cruzara. Lo único que tenía que hacer Saúl era esperar, tener fe. Y Iglesia Esperanza de Vida, volvemos a nuestro tema de cada domingo, la importancia de tener fe. Porque pudiera parecer que estamos hablando de esperar, estamos hablando de paciencia, pero si sacáramos a la hermana o a la prima de la paciencia, estaríamos hablando de la fe. Porque cuando uno tiene fe, tú sabes que el Señor responderá a su tiempo y tú sabes que el Señor tiene el control y que el Señor no te dejará y no te desamparará. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta de esa gran comparativa entre Saúl y David. Dice la palabra de Dios que Dios buscó a un hombre conforme a su corazón. ¿Tú crees que David era perfecto? Ahora, si pusiéramos en una balanza a Saúl de un lado y a David del otro lado, ¿quién era más bueno? Sí, todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? David mató, David adulteró. Hubo más pecado en David que en David. Sí, escucha, hubo más pecado en David. Aparentemente el pecado de Saúl fue su desconfianza y su impaciencia, el usurpar el lugar del sacerdote, el cual era el único que podía ofrecer holocausto. Ese fue el pecado de Saúl. Pero Dios se refiere y se acerca a Samuel para decirle un hombre conforme a mi corazón. ¿Y cómo puede ser posible? Y ahorita lo vamos a abordar, que David sea el hombre conforme al corazón del Señor cuando David cometió adulterio y mató. ¿Cuál es
la diferencia entonces entre David y Saúl. Aseguro que no lo piensa. La intención del corazón, hermano Ari, la obediencia. Si meditamos, Saúl no se arrepiente. Saúl tiene un pretexto. Saúl le dice a Samuel, es que tú prometiste que llegabas y los hombres se me estaban desertando y ofreció holocausto al Señor. Esa fue la primera desobediencia de Saúl. La segunda la vas a encontrar en el libro, en el capítulo 14 o 15, donde Dios le da la indicación que tiene que exterminar, eliminar todo. Y locamente volvió a hacer Saúl y guarda lo mejor para ofrecerlo al Señor. Y tú pudieras pensar, el corazón de Saúl era muy bueno. Estaba pensando en ofrecer lo mejor al Señor. Pero el Señor dio la indicación de exterminar todo. Y es de ahí donde proviene la frase del versículo, es mejor la obediencia que el sacrificio. Es esperanza de vida. En todo momento que Samuel se acerca a Saúl para exhortarlo, Saúl siempre tiene una excusa, no se arrepiente. Pero ¿qué diferencia hay con David? Con David llega Samuel y le dice a David, por cuanto pecaste, el Señor matará a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que David ayunó, que David oró y lo rogó al Padre que tuviera misericordia de su hijo. Sin embargo, he fallado y se cumplirá dentro del corazón de David. Y esa es la diferencia entre Saúl y David. Le fallaron al Señor, pero David sí se arrepintió. Y Saúl solo buscaba una excusa. Y Iglesia Esperanza de Vida, obviamente ahorita estamos haciendo como un resumen, una síntesis del estudio de primera de Samuel con respecto a David y Saúl. Pero el tema de hoy va ligado a la espera que tú y yo deberíamos de tener. Porque ¿cuántas veces no hemos tomado malas decisiones? Porque vemos que el Señor no ha respondido a nuestro tiempo. Porque vemos que muchos otros ya están recibiendo su milagro, vemos que el Señor le está concediendo los deseos y los anhelos del corazón de nuestros otros hermanos, y nos miramos en un espejo y vemos que nuestra situación sigue siendo fatal. Vemos que no hay respuesta por parte de Dios. Vemos que no ha llegado la sanidad, vemos que no ha llegado la provisión. Y entonces locamente hacemos. Nos aventuramos a tomar decisiones que en vez de acercarnos al propósito del Señor, nos apartan de su voluntad. A mí me pasó, ¿sí? En alguna ocasión, bueno, yo era joven, ya tenía los planes con mi esposa de que nos íbamos a casar, y entonces yo decidí, como el Señor no respondía con respecto a mi aumento salarial, porque yo ya tenía que casarme y que generar un ahorro para la boda. Entonces yo dije, voy a renunciar y me voy a ir a buscar otro lugar donde yo pueda ganar más. Y bueno, encontré el lugar, pero eso me apartó totalmente de la voluntad del Señor. Entraba a trabajar a las 5:30 de la mañana, salía a las 7 de la tarde y 2 veces a la semana tenía que salir a las 10, 11 de la noche para hacer una guardia. Y entonces, físicamente, estaba mal. Y obviamente si físicamente estás mal y no tienes tiempo para orar y para leer la Biblia, espiritualmente tuve un declive. Y es ahí donde yo me empecé a apartar del Señor. Y es ahí donde me di cuenta que el Señor permite que tú y yo hagamos conforme a nuestra idea. Nos da un libre albedrío.
Él te dice, ¿puedes esperar la promesa? Espérala y alcánzala y te darás cuenta que es lo mejor que puedes recibir. Pero si tú te desesperas y tomas tus propias decisiones carnalmente hablando, tendrás que pagar la consecuencia. Y yo pagué la consecuencia. Sí, porque nada más duré 2 meses en ese trabajo y luego me quedé sin trabajo como 6 meses aproximadamente y luego me contrataron en otro lugar donde me pagaban la mitad de lo que yo ganaba en el colegio. Fue un año terrible, pero me di cuenta que mi impaciencia y mi afán por las cosas de este mundo me apartaron totalmente del propósito del Señor. Entonces, Iglesia Esperanza de Vida, tú puedes dar cuenta aquí en 1 Samuel capítulo 13 que Samuel le dice a Saúl, dice versículo 13, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, siempre y cuando Saúl hubiera esperado su tiempo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios no sabía que Saúl iba a fallar? ¿Tú crees que Dios no se había dado cuenta de la impaciencia de Saúl? Dice, mas ahora tu reino no será duradero, que vas a buscar un varón conforme a su corazón, al cual designó para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces llegamos a la misma posición de Saúl. Y creo que sería bueno que tú y yo pudiéramos romper esa ceguera espiritual, romper las excusas como lo habíamos predicado hace unos domingos y darnos cuenta que estamos en el lugar donde nosotros decidimos estar. Porque nosotros nos equivocamos. El Señor no se equivoca. Repite conmigo, el Señor no se equivoca. Tú y yo sí nos equivocamos por ser impacientes. Yo me agrego en esa lista. Yo me he equivocado por impaciente. Me he equivocado por afanoso. Y es por eso que he aprendido que tengo que esperar los tiempos de Dios y que tengo que desafanarme de las cosas de este mundo, porque yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Porque yo quiero vivir con paz, porque yo quiero vivir con tranquilidad, porque yo quiero que su propósito se cumpla en mi vida. Y es por eso que estoy aquí, Iglesia Esperanza de Vida, porque yo te tengo que hablar a tu corazón en el nombre de Cristo Jesús y decirte, Iglesia, espera en los tiempos del Señor. Quizá vendrá una incógnita y la incógnita es, Cristian, ¿cuáles son los tiempos del Señor? Porque esa es una pregunta muy buena. Y los tiempos del Señor son diferentes para cada uno. Y yo les he dicho, y hace domingos pasados, antes de cerrar el año, yo les decía, es importante que tú y yo tengamos presentes las promesas del Señor que tiene para nosotros. Ya cada uno nos ha dado una promesa. Y hay que esperar a que la promesa se cumpla. No nos adelantemos, no seamos un Abraham. A Abraham se le dio una promesa y Abraham, al igual que Saúl, dijo, pues hay que echarle una mano al Señor. Y como Sara es estéril, pues busquemos entonces a la esclava y que nos dé un hijo y sobre eso vendrá una descendencia. Y estudiamos la consecuencia del pecado de Abraham, que todavía en la actualidad, siendo 2025, este mundo sigue sufriendo por causa de la impaciencia, la incredulidad y la desobediencia de Abraham y de Sara. Actualmente todavía se sigue viviendo y se siguen pagando muchas vidas por ello. Sin embargo, Iglesia Esperanza de Vida, el mensaje de esta mañana es, espera un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el Señor y cumpla su promesa.
¿Es fácil? No es fácil. Pero predicamos acerca de las piedras monumentales, ¿te acuerdas? ¿Vale? Testimoniales. Las piedras testimoniales del libro de Josué. Josué. Es importante voltear y recordar lo que el Señor ya hizo en tu vida y en tu familia y saber que el Señor una vez más te respaldará y que no te dejará. Fue lo que le faltó a Saúl. A Saúl le faltó recordar el milagro que había hecho Dios con Gedeón. 300 hombres contra 132,000. Y estábamos sacando las cuentas ese domingo y decíamos que les tocaba dar 900 hombres. Sí, ¿verdad? 900 hombres por cada israelita que tenía Gedeón. ¿Era posible? No era posible. Pero el Señor dice la palabra de Dios en el libro de Josué que el pueblo contrario, los madianitas, se mataban entre sí. Hubo una confusión entre ellos. Y eso es poder de Dios. Eso fue lo que le faltó a Saúl. El decir, bueno, si el Señor estuvo con Gedeón, ¿por qué no podría estar conmigo? Ahora que yo tengo no 300 hombres, sino que tengo ¿cuántos? 600 hombres. Y no voy a pelear contra 132,000 madianitas, sino voy a pelear contra ¿cuántos filisteos? 66,000. Es más, ¿cuánto es 66 por 2? Son exactamente las cantidades. Ahorita lo vengo meditando. Literal, era exactamente la mitad de los hombres de los madianitas contra los que tenía que pelear Saúl. Pero tienes que recordar, iglesia. Recuerda, el domingo pasado te dije una frase y te dije, los milagros pasados son la gasolina del presente. Y tus milagros pasados van a ser ese motor para recordar lo que el Señor hizo en aquellos tiempos y saber que el Señor lo podrá seguir haciendo, que el Señor lo podrá seguir manifestando. Estamos empezando un 2025. Hoy es 11, 12, 12. Hoy es 12 de enero. Apenas estamos comenzando el año. Pero dime si lo vamos a empezar igual que el 2024 y si quieres terminarlo igual que el 2024. Porque si vamos a estar en la postura de Saúl, de siempre encontrar un pretexto y un pretexto y un pretexto, porque siempre vamos a tener pretextos, no vamos a llegar a ningún lado. Es importante que si estamos comenzando este 2025, empecemos a hacer cambios radicales en nuestra vida. Es importante que si yo dejé de hacer algo y ese algo me apartó del propósito del Señor, yo tengo que retomar mi vida espiritual con el Padre, porque es importante saber que primero tengo que abordar mi vida espiritual para poder estar bien con mi esposa, para poder estar bien con mis hijos, para poder estar bien con mis padres, para poder estar bien con mis hermanos, para poder estar bien con mi iglesia. Pero queremos atender todo menos nuestra vida espiritual. Primero, barremos, trapeamos, sacudimos, luego vamos a la escuela, vamos al trabajo, estudiamos, nos preparamos y al final a ver si nos queda un poco de energía, buscamos 5 minutos la presencia del Señor. Tú dime qué respaldo puede haber tras estos hechos. Mi querida y afanada Marta, dice Jesús, no seamos como Marta. Yo les decía el domingo pasado, es importante, Iglesia Esperanza de Vida, que tú y yo salgamos de un confort, podamos ir y buscar el rostro del Señor, podamos ir y leer su palabra, podamos estudiarla, podamos encontrar esa fortaleza, podamos encontrar esa esperanza. Pero es importante, Iglesia Esperanza de Vida, que tú y yo nos enchufemos al corazón del Señor. Si te puedes dar cuenta, casi todas las predicaciones suenan igual. Y te hablo siempre de transformar nuestro entendimiento, te hablo siempre de la obediencia, te hablo siempre de la santidad, te hablo siempre de leer la Biblia, te hablo siempre de orar.
Pero ¿cómo podemos alcanzar la bendición si primero no empezamos con lo básico? ¿Cómo queremos la paz si no buscamos al Señor? A Shalom. ¿Qué significa Shalom? ¿Qué significa Shalom? Señor es mi paz. Jireh, el Señor es mi proveedor. Shaddai, todopoderoso. Rafa, sanador. ¿Qué otros se conocen? Jehová Nisi. ¿Nisi o Nisim? Jehová Nisi, ¿qué es Jehová Nisi? Bandera. Jehová es mi bandera, mi estandarte. Iglesia Esperanza de Vida. Queremos alcanzar la gloria sin primero estar listos para la gloria. Hay una película que se llama, creo que se llama El Sorteo. Creo que sí es El Sorteo. Y es un hombre pobre que un día decide comprar un boleto de la lotería y acertadamente gana millones de dólares. Se compra una mansión, se compra un helicóptero, un avión, autos deportivos. Y al cabo de 5, no me acuerdo del tiempo, 5 o 10 años, ese hombre vuelve a la pobreza. ¿Sabes por qué? Porque no tenía el conocimiento para administrar todo ese dinero. Y lo perdió. Porque si yo te diera 2 millones de pesos y tienes la necesidad de una casa, imprudentemente las personas que no conocen de administración buscan y compran una casa de 2 millones. Pero encuentras la casa de 2 millones y de un de repente, a palabra, tengo exactamente los 2 millones por tu casa. Y llegas a la notaría y oh, triste realidad, te va a hacer falta dinero. Porque no consideraste que tenías que pagar escrituras. Y las escrituras, bueno, aquí en Morelos aproximadamente son el 5% del valor de la propiedad. Pero bueno, afortunadamente tienes un tío, un padre que te presta los 100,000 pesos para las escrituras. Pero ahí no termina la historia, Esperanza de Vida. Todavía hace falta pagar el mantenimiento, pagar la luz, pagar el agua. Si tienes alberca, hay que pagar algún alberquero si es que no sabes tú limpiar la alberca. Si no sabes de jardinería, vas a tener que pagar un jardinero para que pode el pasto, etcétera, etcétera y etcétera. Y entonces la casa de 2 millones se empieza a deteriorar porque no sabes de albañilería, no sabes de plomería, no sabes de electricidad, no sabes ni siquiera pintar un muro. Y te das cuenta que la casa de 2 millones ya no vale 2 millones por el tiempo que la dejaste caer. Y pues como no tenías el dinero y te aventuraste a comprar una casa de 2 millones, vas a tener que venderla. Y la casa ya no la vas a poder vender en los 2 millones, sino que la vas a tener que rematar porque ya tiene humedad, las lluvias, etcétera. Y ese es el problema de mucho cristiano. El problema de mucho cristiano es que quieren la gloria, pero no saben no tienen la sabiduría ni la madurez para la gloria venidera. Muchos jóvenes se quieren casar. Bueno, la vez pasada me dijeron que no, pero en otras iglesias los jóvenes se quieren casar, pero no saben que para casarte necesitas dinero para una boda. Y bueno, Dani así sabe. Y no saben que hay estudios prenupciales que se tienen que hacer, que tienes que ir al registro civil, a sacar una cita, pagar por la boda. Y no solamente eso, sino hay que pagar, si no tienes dinero para una casa propia, hay que
pagar un depósito, y hay que pagar una renta, y hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que comprar un colchón, hay que comprar una base, hay que comprar refrigerador, horno de microondas, estufa, y obviamente el colchón debe de tener un edredón, una cubierta de cama, una sábana, gas, electricidad, y el problema más grande, la morra con la que te vas a casar tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y a la chavita con la que te quieres casar no le gusta la ropa de Óptima, a ella le gusta la ropa de galerías. Para los que no conocen, Óptima es una tienda del centro. Es una responsabilidad, porque de amor no se vive. Hermano, esos ya son temas más delicados. Mire, de mis cuñadas no ande hablando. Y así sucede. Queremos la gloria. Yo pregunto, ¿Saúl estaba listo para su reinado? ¿Y David entonces sí estaba listo? Porque ungieron a David como rey, pero David no se hizo rey luego que lo ungieron. David todavía sufre persecución por parte de su suegro, de Saúl. David era un chavito de 16 años. ¿Mande? Absalón. Pero, Iglesia Esperanza de Vida, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Esa es la pregunta, ¿dónde quieres estar? El Señor te prometió algo. El Señor le prometió un reinado a Saúl, y el mismo reinado que le prometió a Saúl se lo prometió a David. La pregunta es, ¿dónde quieres estar? Porque no podemos estar en el mismo lugar todo el tiempo. Necesitamos transicionar. Si tú miras tu vida pasada, yo pregunto, Iglesia Esperanza de Vida, ¿en qué nivel espiritual te encuentras? ¿Más arriba o más abajo? ¿O te quedaste en la misma? ¿Cómo se encuentra tu vida espiritual? ¿Más, vamos a llamarlo, ungido, empoderado espiritualmente, o menos ungido y menos empoderado espiritualmente? Y estoy hablando de una cuestión espiritual, no estoy hablando de qué tanto conocemos la palabra de Dios, porque el conocimiento no significa que tengamos que ser los espirituales. Yo ya les he dicho, siempre se estudia la palabra de Dios con una intimidad con el Señor, siempre es Biblia con oración. Porque ya les dije, ¿qué pasa si un cristiano solamente lee la Biblia sin orar? Se hace un religioso. Pero ¿qué pasa si solamente oramos y no leemos la Biblia? ¿Vale? Somos ignorantes y emocionales. No tenemos cimientos espirituales. Pero un cristiano que lee la Biblia y un cristiano que ora, es un cristiano que ora conforme a la palabra del Señor, y es un cristiano que pide conforme a la voluntad del Señor, y es un cristiano que ve manifestarse la gloria del Señor sobre su vida, porque siempre pide conforme a la voluntad del Señor, porque conoce la palabra de Dios. Así de sencillo. Un cristiano que solamente ora, que no tiene el cimiento de la palabra del Señor, pide, y el Señor no manifiesta su gloria porque no está pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Y entonces ese cristiano se desilusiona porque el Señor nunca responde su oración y se aparta de la palabra del Señor.
y se aparta del cristianismo, y se aparta de la religión, y se aparta de la iglesia. Eso es lo que sucede, lamentablemente. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios y cuando tú oras y tú le pides al Señor y el Señor no responde, tú entiendes que hay siempre un tiempo y que tienes que aprender a esperar un poco más. Porque lo que el Señor te ha prometido conforme a su voluntad y a su propósito, el Señor lo responderá, el Señor lo hará. Y tú y yo aguardamos pacientemente el tiempo del Señor. Porque yo pregunto, ¿cuántos no queremos la gloria? Todos queremos la gloria. ¿Cuántos no quieren un carro del año? ¿Cuántos no quieren una casa? Y la pregunta es, ¿estás listo para tener una casa y estás listo para subirla? Hay que pagar verificación, hay que pagar tenencia, hay que pagar refrendo, hay que pagar seguro. Y que si eres medio despistado, para no decir otra cosa, para manejar, si ya lo chocaste, hay que pagar un deducible, hay que repararlo. Que si eres de los que queman clutch, porque eres de los que les gusta meter el clutch para arreglarlo, para eso, porque pedimos. Pero la pregunta, ¿estás listo? Pedimos mujer, los que son solteros. Y la pregunta es, ¿tú espiritualmente ya estás listo? ¿Emocionalmente ya estás listo? ¿Financieramente ya estamos listos? Todo, dice Eclesiastés 3:1, todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Todo. Amén. Aquí está. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice Gálatas 6:9. Siempre. En algún momento yo platiqué con mis suegros y esto no es novedad para ellos ni para mi mamá. Yo cuando me casé con mi esposa, yo estaba desesperado. Porque fue un año muy complicado. Todos
cuando te vas a casar, todos te dicen, uy, la luna de miel, el primer año es la luna de miel. Y yo despertaba y decía, esto es la luna de miel. ¿Qué me espera entonces mañana? Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces el Señor te tiene que trabajar. Y si tú no te dejas trabajar, si tú no aprendes a esperar el tiempo de Dios y no te dejas procesar por el Señor, iglesia, espero que me esté escuchando, si no te dejas procesar y no esperas el tiempo de Dios, pierdes la bendición. Y mírame, 7 años con mi esposa. Y cabe mencionar que fue un año complicado, ¿verdad? Y nos dejamos procesar con ayuda del Señor. En algún momento, dentro de ese año, yo le dije al Señor, Señor, creo que escuché mal la instrucción. Creo que escogí mal. Dije, ya estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y obviamente como hombre y como persona piensas en todas las vertientes. En esperar a que se duerma y orar por ella para que el Señor toque su corazón o divorciarte. Ese es el problema de muchos jóvenes y de muchos matrimonios. Algo sale mal y lo primero, divorcio. ¿Sabes qué? Estoy harto de ti, no cambia, sigue siendo el mismo. Pero ¿por qué no orar en matrimonio? Pedir favor del Señor. Señor, danos el amor que necesitamos. Fíjate, es importante que tú escuches lo que te voy a decir. El Señor, todo lo que tú pidas en oración, el Señor lo escucha. Y cuidado de lo que pides al Señor. Mucho cuidado. Porque yo hace como 2 años le dije al Señor, Señor, enséñame a amar a mi esposa. Híjole, hay que tener cuidado con lo que me pide. Fue un año complicado para mí. Pudiera parecer que el Señor escuchó y que dijo, ¿quieres amar más a tu esposa? La haremos un poquito más complicada. Y la hizo un poco complicada. Y yo le dije al Señor, Señor, a ver, espérame, creo que no entendiste lo que yo pedí. Quiero amar más a mi esposa. Pero me di cuenta que después del proceso, el Señor me mostró otro lado de la cara, su verdadero corazón. Y fue lo que me hizo enchufarme más a ella y entender lo que verdaderamente dice Primera de Corintios capítulo 3, el amor. El amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que cubre la multitud de faltas. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de haber orado eso. Fue complicado, viví un proceso complicado personal. Ella ni siquiera se había enterado hasta ahorita. Pero no me arrepiento de haberlo orado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tenemos a las personas a nuestro lado y no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y eso es una realidad. Y hasta que lo perdemos, lo valoramos y lo queremos de vuelta. Y entonces yo le dije al Señor, no, o sea, muéstrame, muéstrame. Y el Señor me mostró. Y ahora si tú me preguntas, ¿amas a tu esposa? Uf, la amo con todo mi corazón. Y si me dieran la opción otra vez de renacer, que eso no viene en la Biblia, pero si me dieran la opción otra vez, yo la volvería a escoger ahí. Nada más primero anticiparía un poquito. Pero se llama proceso, se llama tiempo. Si yo no hubiera esperado el tiempo del proceso del Señor, si no hubiera esperado el tiempo y si no hubiera dejado el proceso de parte del Señor, mira, en primera yo ya no estaría con ella. Yo ya nos hubiéramos divorciado desde el primer año. Y si obviamente ella no está en mi vida, pues por consiguiente, ellos tampoco estarían en mi vida.
Que ellos dicen que sí, pero es no. Es bueno esperar. Por eso el tema se llama, espera un poco más. Es que ya no puedo, es que ya me cansé, es que estoy llorando, es que ya ayuné, es que no veo la respuesta del Señor. Espera un poco más. Es que quiero el carro, es que quiero la casa, es que quiero la boda, es que quiero la bendición, es que quiero el trabajo, quiero la paga, quiero. Espera un poco más. Y el Señor te dice, espera un poco más, porque si tú esperas un poco más, el Señor responderá a su tiempo y entonces te darás cuenta que la lluvia que llegó en su tiempo era la mejor lluvia de la temporada. Pero viene la otra parte, si no esperas pacientemente al Señor, te va a pasar lo que le pasó a Saúl. Y no solamente a Saúl, iglesia. Te tengo aquí unos ejemplos básicos que tú y yo conocemos. Ahorita leemos Levítico y Salmos. Aquí tenemos un becerro de oro. Aquí tenés el becerro de oro. Aarón. Eso es la consecuencia de la impaciencia, de no esperar. El pueblo de Israel le dice a Aarón, ¿dónde está Moisés? Lleva tantos meses, tantos días ahí en el monte, no ha bajado, no sabemos qué le ha acontecido. Haznos un becerro, haznos dioses a quien podamos adorar. Y ahí va el telele a hacer el becerro de oro. Óyeme, tienes esperanza de vida. Acababa el Señor de abrir el mar rojo para que el pueblo cruzara. Vieron la mano de Dios manifestarse. ¿Qué te cuesta esperar un poco más a que baje Moisés? Pero obviamente volvemos a lo mismo, nuestros ojos son tan carnales que nos dejamos confundir por el diablo. Es lo que le pasó a Pedro, bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas y miraba a Jesús, pero cuando volteó a su alrededor la tempestad que se manifestaba, su fe decayó y se hundió. Y la prueba está que Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Hijo, ¿por qué dudaste? Y este es un claro ejemplo, el becerro de oro, pero si nos vamos al otro lado, ¿qué es eso? El arca de Noé. La Biblia no dice cuánto tiempo en cuánto tiempo construyó Noé el arca, pero hay estudios teológicos donde manifiesta que es de 75 a 125 años para construir el arca. Es el tiempo que se llevó Noé. Nadie llega a esa edad, pero ¿te imaginas recibir, vamos a dejarlo en 100 años promedio, recibir por 100 años críticas de tus vecinos, de las otras comunidades y de los otros poblados, críticas diciendo qué está haciendo ese pobre loco? Dice ese estudio que aproximadamente tuvo que talar 4,000 árboles para construir el arca. Él y su familia. Pero sin embargo, fíjate, porque tú podrías decir, pues el Señor dijo un diluvio, pues vamos y construimos el arca. Ahorita suena como fácil, ¿no? Ahorita voy a Sodimac y rento una maquinaria y me voy ahorita al cerro de Chamilpa y empezamos a talar árboles y ahí empezamos a construir el arca. Pero escúchame, no existía esa tecnología en aquellos tiempos. Tala 4,000 árboles con tu gente y aparte, dice la Biblia, no se había experimentado, la gente no sabía lo que era una lluvia. Así como platicábamos con mi suegro en Guadalajara no saben lo que es un temblor, no saben, no lo han vivido. Y llegas y les comentas de los temblores y sí los han escuchado en las noticias, pero dicen, no, es que ¿qué es un temblor? ¿Qué se siente? Bueno, así estaba la gente con Noé, no sabían lo que era un diluvio, no sabían lo que era una pequeña lluvia.
Pero él, sin embargo, esperó un poquito más, 100 años. Esperó terminar y esperó la lluvia. Pero por esperar un poquito más, él y toda su familia se salvó. Otro ejemplo. ¿Quiénes crees que sean? Abraham y Sara. Este es otro claro ejemplo de no esperar. Y lo mencioné hace rato. Fueron desobedientes y fueron muy impacientes, pero también tenemos del otro lado, ¿a quién crees? ¿A quién? ¿No? A José. Sí, yo sé que no tenemos fotos específicas en la Biblia de ellos, pero nos podemos dar una idea. Es bueno echar a volar la imaginación. José fue muy paciente. Y creo que muchos podríamos decir, yo me parezco más a José, porque viene una tras otra que tú le dices, Señor, tienes mejores guerreros, ya suéltame tantito. Pero a José lo vendieron sus hermanos. Lo venden y luego José llega a la cárcel. Luego sacan a José de la cárcel. Y luego se encuentra con sus hermanos. Y luego llega a la esclavitud. Pero sin embargo, lo que el Señor le prometió a José se cumplió, ¿no? ¿Te acuerdas de ese sueño donde llega con sus hermanos y les dice, es que soñé que las estrellas se iban a postrar, algo así? Y entonces sus hermanos les dicen, ¿qué nos estás diciendo que tanto nuestros padres como nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti? ¿Quién te crees? Ahí le faltó un poquito de prudencia a José, pero se cumplió la promesa del Señor sobre la vida de José. Iglesia Esperanza de Vida, espera un poco más. Yo sé que estás cansado, yo sé que no estás viendo quizás el poder de Dios manifestado, yo sé que tú pudiste haber dicho a un inicio de año, este año va a ser diferente, y de diferente no tiene nada. El año sigue luciendo igual que el 2024. La enfermedad sigue presente, la economía no ha mejorado, el matrimonio sigue en la misma situación, los hijos no se comprometen con el Señor. Lo que tengas en tu mente, espera un poco más, no te desanimes. Aguarda un poco más. Aguarda un poco más y espera el tiempo de Dios. Se llama fe. Fe en que Dios tiene el control, fe en que Dios sí te está escuchando y fe en que Dios responderá a su tiempo. La pregunta, Iglesia Esperanza de Vida, ¿tienes fe? ¿Tienes confianza en el Señor? ¿La tienes? Pues da pasos de fe. Da pasos de fe y espera, 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 espera. Quizá te miras en un espejo y miras que la vejez nos está alcanzando. Te das cuenta que las canas ya llegaron, te das cuenta que las patas de gallo te están absorbiendo, te están consumiendo, pero tienes que esperar un poco más, un poco más. No sea que al tomar tu decisión equivocada, minutitos después iba a llegar la bendición, así como pasó con Saúl. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 13, y habiendo terminado de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Qué frustración, qué frustración. Desobedeciste y fuiste impaciente y estás terminando de hacer tu obra equivocada y minutitos después te das cuenta que el Señor había abierto la puerta de bendición.
Yo he escuchado a dos mujeres adultas, no están aquí en la iglesia, que me dijeron, por no saber esperar, me casé con el hombre equivocado. ¿Y fue culpa de Dios? No, fue culpa de ellas por haberse aventurado. ¿Por qué no te pones de pie? Ese reloj que yo te estoy poniendo en la imagen no significa que está en el infierno. Ese reloj significa que muchas veces sentimos que ya no podemos más, que el tiempo se nos está acabando y que tenemos que tomar una decisión ya. Efectivamente, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. También la palabra del Señor dice que tenemos que predicar dentro y fuera de tiempo. Pero también la Biblia enseña que tenemos que aprender a esperar, y para poder aprender a esperar necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos marca el tiempo que tenemos que esperar. Hay muchas veces que tú y yo tomamos decisiones equivocadas, pero el Espíritu Santo anticipadamente nos había dicho, espera un poco más. Así sucede muchas veces también cuando vamos a pecar. El Espíritu Santo de repente aparece y te habla a tu corazón, te habla a tu mente, te dice, no lo hagas, aguanta, ora, dobla tus rodillas. Pero lamentablemente nos dejamos llevar por nuestra carne y accedemos al pecado. Es importante, Iglesia Esperanza de Vida, que tú y yo estemos conectados al Espíritu Santo para escuchar su voz, escuchar su instrucción, escuchar su mensaje de esperanza, el cual te dice, espera un poco más, no te rindas, porque el Señor no te dejará y no te desamparará. Aguarda un poco más y la promesa con la que has estado luchando llegará a su debido tiempo. Pero Iglesia Esperanza de Vida, es importante que tú y yo aprendamos a esperar. Aprende a esperar. Dice Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, bondad, fe. Es importante dejar que este fruto te alcance, te gobierne en su totalidad. Por lo tanto, Iglesia Esperanza de Vida, me voy a remontar a la predicación que te decía, Iglesia Esperanza de Vida, necesitas al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te va a dar la paz, ese Espíritu Santo que te va a dar el amor, ese Espíritu Santo que te va a dar la fortaleza, ese Espíritu Santo que te va a dar el consejo, ese Espíritu Santo que te va a dar todo lo que tú necesitas. Los caminos de esta vida, yo sé que no son fáciles. Es por eso que estamos en los caminos del Señor, porque necesitamos una luz que guíe nuestro camino, así como dice Salmo 100. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a mi camino. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios que cambió mi vida y que te garantizo, también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Tamaulipas, número 300, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averanda. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de Dios.